Buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el capítulo 9, que trata de lo que son la recolección de datos cuantitativos, con mi grupo conformado por Amanalis Pinzón, Emma Kiel, Karina Rojas, Daniela Rodríguez y mi persona, Serena Pimentel. Bien, ¿qué implica lo que es la etapa de recolección de datos? Una vez que seleccionemos lo que es el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo con lo que es nuestro problema de estudio y también la hipótesis, si es que se establecieron antes con la siguiente etapa, que consiste en recolectar lo que son los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de muestra, o también lo que son los análisis o casos que vienen siendo los participantes, los grupos, los fenómenos de procesos y organizaciones, etc. Recolectar los datos implica elaborar lo que es un plan detallado de lo que son los procesos que nos conducen a reunir los datos con un propósito específico. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Toda medición o instrumento de lo que es la recolección de datos debe reunir tres requisitos muy esenciales. Lo que vendrá siendo la confiabilidad, la validez y lo que vendrá siendo también la objetividad. ¿Cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido? En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta y por lo general se tiene un grado de error. Desde luego se trata de que este error sea muy mínimo, por la cual la medición de cualquier fenómeno se puede conceptualizar con la siguiente fórmula que es muy básica, que es X igual T más E. ¿Qué proceso se sigue para construir un instrumento de medición? Existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con características diferentes. Sin embargo, el procedimiento general para construir y poder aplicarlos es muy semejante y consta de lo que son 10 fases. ¿De qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en lo que es una investigación? En la investigación disponemos de múltiples tipos de instrumentos para medir lo que son las variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de lo que son recolección de datos, que vendrán siendo cuestionarios y escalas de actitudes. Una pregunta que siempre se hace al momento de realizar preguntas en una investigación es si son una o varias preguntas para medir una variable. Y en realidad solo basta con medir una pregunta para recolectar la información necesaria sobre esa misma variable. Y no es necesariamente incluir más, ya que es recomendable solamente las preguntas necesarias para obtener la información. Y es recomendado ya que se ahorra espacio en el cuestionario y facilita la comprensión del mecanismo de la respuesta. Otra pregunta que nos hacemos con frecuencia para realizar una investigación es qué preguntas son obligatorias al momento de redactarlo. Estas son llamadas como preguntas demográficas o de ubicación del participante encuestado y se pueden preguntar ya tanto su género, su edad, su nivel de estudios, su estado civil, nivel socioeconómico, su religión, su colonia, su barrio, su zona donde vive y además su ocupación. ¿Qué características debe tener una pregunta? Bueno, independientemente, las preguntas pueden ser abiertas y cerradas, ya que las respuestas son premodificadas y no hay una serie de características que deben incluir. Por ejemplo, las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para que los sujetos encuestados no queden confundidos o se entienda como doble sentido. En otro caso se puede generar confusión con múltiples términos. Es aconsejable que las preguntas sean los más breves posibles porque las preguntas largas resultan tediosas y toman mucho más tiempo que otras que son más breves. ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? Bueno, deben resultar interesantes para los participantes. En algunos casos es conveniente comenzar con preguntas como neutrales o fáciles de responder para ayudar al participante a entrar como en la situación o en el ambiente. No se recomienda comenzar con preguntas difíciles, las primeras deben ser interesantes para los participantes. Un tipo de preguntas al final del cuestionario, especialmente en los casos en los participantes se sienten comprometidos a complementar este cuestionario. Es importante también ser considerados en qué preguntas comenzar, que estos deben centrar más el tema en el cuestionario,
como una característica fundamental de un cuestionario que preguntan importantes y cómo terminan.